60 minutos. Es el tiempo que te separa del fin de todo lo que conoces. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo en este momento. Si el teléfono rojo suena, en una hora estarás viviendo en un mundo completamente diferente. O tal vez no estés viviendo. Esto no es ciencia ficción. Es el resultado de uno de los experimentos más aterradores jamás realizados en la historia de la humanidad. Un juego que el gobierno estadounidense pagó millones para crear, pero que deseó nunca haber jugado. Un juego donde todas las reglas fueron respetadas, todos los protocolos seguidos, y aún así, el resultado fue siempre el mismo: el fin de la civilización tal como la conocemos. Y mientras ves este vídeo, los mismos patrones que ese juego reveló hace décadas continúan repitiéndose por el mundo, como si la historia fuera un disco rayado, reproduciendo siempre la misma música apocalíptica. El año es 1983. Imagina un juego de ajedrez donde no importa cómo muevas las piezas, no importa cuán genial sea tu estrategia, el tablero siempre termina en llamas. Ese fue el Proud Prophet. Y Ronald Reagan descubrió que había cosas en la guerra que ni siquiera el país más poderoso del mundo podía controlar. Era el apogeo de la Guerra Fría. Más de 60.000 armas nucleares estaban repartidas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como dos niños jugando con dinamita en una habitación llena de gasolina. Reagan, el hombre que llamó a la URSS Imperio del Mal, quería saber si existía una forma de ganar una guerra nuclear. No solo sobrevivir, sino ganar. Para ello, contrató a Thomas Schelling, un economista de Harvard que había revolucionado la teoría de juegos aplicada a la guerra. Schelling era el tipo de mente que conseguía transformar el caos de la guerra en ecuaciones matemáticas elegantes. Si alguien podía encontrar una fórmula para vencer lo impensable, sería él. Pero lo que descubrieron fue mucho peor de lo que imaginaban. El Proud Prophet no era un juego cualquiera. Era una simulación militar de las más sofisticadas jamás creadas, reuniendo a más de 200 personas en el Colegio Nacional de Guerra en Washington. Generales, analistas, estrategas. Todo un auditorio dedicado a descubrir cómo ganar lo impensable. Piénsalo como un laboratorio del apocalipsis. Durante 2 semanas, jugaron escenarios diferentes: un ataque sorpresa, una escalada gradual, un malentendido diplomático. 13 escenarios diferentes, 13 formas distintas de que el mundo se incendiara. Y en cada uno de ellos, los jugadores tenían acceso a información real, protocolos reales, arsenales reales. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. No importaba cómo empezara el juego, no importaba quién diera el primer paso, no importaba si la escalada fuera rápida o gradual. El resultado era siempre el mismo: guerra nuclear total. 13 simulaciones, 13 apocalipsis, 0 victorias. Era como descubrir que la gravedad no era solo una ley de la física, sino una sentencia de muerte para cualquiera que tratara de volar. Pero ¿cómo exactamente sucede esto? ¿Cómo puede el mundo entero acabar en solo una hora? Déjame llevarte a través de uno de los escenarios que las simulaciones exploraron. Cierra los ojos e imagina. Son las 2:30 de la tarde de un martes cualquiera. Estás en el trabajo, pensando en qué vas a cenar hoy. En este exacto momento, en los alrededores de Pyongyang, en Corea del Norte, un misil balístico intercontinental Hwasong-17 es lanzado. Segundo 1. El ICBM inicia su quema de combustible. Una llama brillante de más de 100 metros surge del suelo, visible desde el espacio. 30 segundos. Satélites estadounidenses detectan automáticamente la quema característica de un ICBM. Computadoras calculan una trayectoria probable. Costa este de Estados Unidos, Washington. 3 minutos. El alto mando militar estadounidense se reúne en una sala de emergencia en el Pentágono. Un general toma el teléfono rojo y marca al presidente. Señor, tenemos un problema. 5 minutos. El ICBM termina su fase de quema y desaparece de los satélites, volando invisible a más de 1000 kilómetros de altura. El presidente estadounidense está siendo llevado a un búnker por agentes del servicio secreto. Y aquí las cosas se ponen realmente tensas. El presidente abre un pequeño maletín que lo acompaña 24 horas al día. La maleta nuclear. Dentro de ella, un manual que ya ha sido comparado con un menú de comida rápida. Pero en lugar de hamburguesas, son opciones de destrucción. Ataque limitado, 50.000 muertos. Ataque moderado, 2 millones de muertos. Represalia total,
150 millones de muertos. 11 minutos. Aquí viene la primera decisión imposible. Un solo misil de Corea del Norte no es suficiente para destruir la capacidad de represalia estadounidense. ¿Sería un ataque real? ¿Una demostración de fuerza? ¿Un error? El presidente tiene 4 minutos para decidir si va a destruir un país entero por causa de un solo misil. 15 minutos. La decisión está tomada. Aviones bombarderos estadounidenses despegan cargando armas nucleares. Es la única opción que puede ser abortada si es un error. 24 minutos. Aquí la situación cambia completamente. Radares detectan un segundo grupo de lanzamientos. Un submarino norcoreano emergió cerca de la costa oeste estadounidense y disparó 8 ojivas nucleares. Ahora son 9 bombas en el aire, y el tiempo de impacto es de solo algunos minutos. Los submarinos nucleares son el arma más aterrorizante que existe. Invisibles hasta atacar, capaces de lanzar múltiples ojivas a pocos minutos de distancia del objetivo. Es como tener un asesino invisible con una ametralladora escondido en tu patio trasero. 30 minutos. El presidente estadounidense autoriza represalia total. 50 ICBMs son lanzados desde suelo estadounidense. 30 bombas son disparadas desde submarinos. En menos de media hora, 82 objetivos en Corea del Norte serán borrados del mapa. 35 minutos. Las 9 bombas norcoreanas impactan Estados Unidos. Washington deja de existir. Una bola de fuego de kilómetros de diámetro reemplaza la capital estadounidense. El pulso electromagnético de la explosión deshabilita el helicóptero presidencial incluso a kilómetros de distancia. El presidente de Estados Unidos probablemente está muerto. Pero espera. La verdad es aún peor. 45 minutos. Y aquí llegamos al verdadero horror de las simulaciones del Proud Prophet. Existe una falla mortal en el sistema nuclear estadounidense. Casi todas las trayectorias de ICBMs estadounidenses hacia Corea del Norte pasan sobre territorio ruso. Desde la perspectiva de Moscú, 50 misiles estadounidenses están volando hacia su espacio aéreo. Diplomáticos estadounidenses intentan contactar a Rusia. No es contra ustedes, pero ¿debería Rusia creerlo? Si los rusos retrasan su represalia y están equivocados, estarán muertos. 50 minutos. Rusia lanza 1000 armas nucleares contra Estados Unidos y sus aliados. La lógica es implacable. Cualquier vacilación es una vulnerabilidad fatal. Mejor estar equivocado y vivo que correcto y muerto. 55 minutos. Estados Unidos, incluso con su capital destruida, toma represalias con más de 1000 ICBMs contra Rusia. Cada misil lleva el poder destructivo de 600 bombas de Hiroshima. Son más de 1 millón de Hiroshimas volando por el aire simultáneamente. 60 minutos. Las primeras bombas empiezan a explotar. Primero, las bombas que explotan en la atmósfera para generar pulsos electromagnéticos. Toda la red eléctrica del hemisferio norte colapsa en segundos. Después vienen las bombas en los centros urbanos. Londres, París, Moscú, Nueva York, todas reemplazadas por nubes de hongo. En una hora, 500 millones de personas están muertas. En los días siguientes, esa cifra llegará a 1000 millones. La infraestructura que permitía la existencia de países simplemente ya no existe. El mundo tal como lo conocíamos se acabó. Y todo empezó con un solo misil de un país pequeño. Pero ¿cómo es posible que mentes brillantes siempre llegaran al mismo resultado catastrófico? Thomas Schelling no era solo un economista. Era un arqueólogo de la naturaleza humana, alguien que conseguía ver patrones donde otros veían solo caos. Su teoría de juegos aplicada a la guerra reveló algo que los generales prefirieron ignorar. En una guerra nuclear, la racionalidad se convierte en la propia causa de la destrucción. Funciona así. Imagínate que estás en un duelo, pero ambos duelistas están ciegos y sordos. Saben que el otro está armado, saben que puede disparar en cualquier momento, pero no conocen sus intenciones. La única información que tienen es que, si el otro dispara primero, están muertos. ¿Cuál es la estrategia más racional? Disparar primero. Ahora multiplica eso por potencias nucleares, cada una con miles de armas, cada una sabiendo que la vacilación significa extinción. Schelling llamó a esto Reciprocal Fear of Surprise Attack, el miedo recíproco al ataque sorpresa. Durante las simulaciones del Proud Prophet, este mecanismo funcionó con precisión matemática. Cada jugador tomaba decisiones perfectamente racionales,
basadas en la información disponible. Cada escalada estaba justificada, cada represalia era proporcional. Y aún así, el resultado era siempre la aniquilación mutua. Era como si la propia lógica fuera un virus que se extendía por el juego, infectando cada decisión, cada movimiento, hasta que no quedaba nada más que cenizas radiactivas. Los participantes salieron de esas 2 semanas con una comprensión visceral de algo que los números no conseguían expresar. No existe estrategia para ganar una guerra nuclear. Solo existe la ilusión de control, la misma ilusión que tiene un surfista al tratar de cabalgar un tsunami. Y aquí viene algo que te va a impactar. Décadas han pasado desde el Proud Prophet, pero los patrones que reveló continúan repitiéndose. Las matemáticas de la escalada no han cambiado. La psicología del miedo no ha evolucionado. La lógica de la destrucción mutua sigue siendo la misma. Si Schelling estuviera vivo hoy, reconocería inmediatamente las señales. El mundo ya no tiene solo 2 superpotencias jugando ajedrez nuclear. Ahora el tablero está lleno de nuevos jugadores. Corea del Norte transformó la provocación en arte. Irán camina hacia la capacidad nuclear. China emergió como una tercera superpotencia con arsenales que rivalizan con los estadounidenses. Y periódicamente, vemos ecos de las simulaciones materializándose en la vida real. Ataques a instalaciones nucleares seguidos de represalias. Escaladas que empiezan con protestas diplomáticas y terminan con misiles volando. Cada movimiento perfectamente racional, llevando al siguiente movimiento perfectamente racional. Es como ver las 13 simulaciones del Proud Prophet sucediendo simultáneamente alrededor del mundo, cada una acercándose al mismo final inevitable que las simulaciones predijeron hace décadas. Pero ¿por qué esto es más peligroso hoy que en 1983? Aquí está lo que hace al Proud Prophet más relevante hoy. El mundo no se volvió más seguro, se volvió más complejo. En los años 80, el juego era simple. 2 superpotencias, reglas claras, canales de comunicación establecidos. Era como una partida de ajedrez entre 2 grandes maestros. Hoy, el tablero tiene múltiples jugadores, cada uno con sus propias reglas, objetivos y armas. La comunicación directa no siempre existe. Los malentendidos son más probables. Y los sistemas de alerta, creados para detectar cientos de misiles soviéticos, ahora necesitan distinguir entre un lanzamiento de cohete científico y un ataque nuclear de un país que puede tener solo algunas armas. En 1995, Rusia casi lanzó misiles nucleares contra Estados Unidos porque confundió un lanzamiento de cohete científico noruego con un misil submarino estadounidense. Imagínate esa misma confusión sucediendo hoy, con más países involucrados, más tensiones regionales, más puntos de falla. Y llegamos a la parte más aterradora de toda esta historia. El Proud Prophet terminó en 1983, pero su lección más importante no fue sobre guerra nuclear, fue sobre la naturaleza humana, sobre cómo nuestra racionalidad puede llevarnos a resultados completamente irracionales, sobre cómo el miedo de parecer débil puede volvernos catastróficamente destructivos. Schelling lo sabía. Había visto en las simulaciones cómo generales inteligentes, hombres dedicados a la protección de sus países, tomaban decisiones que llevaban a la destrucción de todo lo que juraron proteger. No por maldad, sino por lógica. No por locura, sino por racionalidad. Y esa es la verdadera maldición del Proud Prophet. No nos mostró que los líderes mundiales están locos. Nos mostró que son humanos. Y que a veces ser humano no es suficiente para evitar el fin del mundo. Tal vez el aspecto más aterrador del Proud Prophet sea que sus participantes sabían exactamente cómo terminaría. En las últimas rondas de cada simulación, cuando la escalada nuclear se volvía inevitable, los jugadores no se detenían. Continuaban tomando decisiones, continuaban siguiendo protocolos, continuaban siendo racionales hasta el final. ¿Por qué? Porque detenerse sería admitir que no hay estrategia para ganar. Sería admitir que todo el aparato militar, toda la doctrina de disuasión, toda la preparación para la guerra nuclear, es fundamentalmente una ilusión. Y tal vez sea exactamente eso lo que está pasando hoy. Tal vez nuestros líderes sepan en el fondo que están jugando un juego que no pueden ganar. Pero continúan jugando porque detenerse sería admitir que construimos un mundo donde nuestra propia racionalidad puede destruirnos. 60 minutos.
Es todo lo que tenemos entre la civilización y el caos, entre la razón y la locura, entre el mundo que conocemos y el mundo que el Proud Prophet predijo. Y cada día que pasa, ese reloj se mueve un poco más rápido. No porque los líderes mundiales sean más agresivos que antes, sino porque las matemáticas de la escalada siguen siendo las mismas. Los patrones que Schelling identificó hace décadas continúan operando, como leyes de la física aplicadas a la política internacional. El Proud Prophet nos enseñó que no existen ganadores en una guerra nuclear, pero también nos enseñó algo más sombrío, que eso puede no ser suficiente para impedirnos jugarla. La pregunta no es si vamos a aprender la lección del Proud Prophet. La pregunta es si la vamos a aprender antes de que sea demasiado tarde. Porque esta vez no es una simulación, y no hay forma de rehacer el juego. ¿Este escenario es realista? ¿Esto realmente podría suceder? ¿Qué piensas de los patrones que las simulaciones revelaron? Porque al final del día, el conocimiento es solo el comienzo.